Muy bien, estamos tratando estos temas de transformación, de cambios. Y la serie se llama 50 días de transformación, 50 días de transformación. Y venimos pensando acerca de la salud espiritual. Esta semana pasada pensamos acerca de nuestra salud física. La semana pasada hablamos del estrés que está vinculado a nuestra salud física. Y les puedo asegurar que lo que hablé la semana pasada lo tuve que poner en práctica toda la semana. Así que me sirvió de mucho para mí personalmente el Salmo 23 y la reflexión que hicimos del Salmo 23. En los grupos había una pregunta, no sé si todos los grupos llegaron al final, pero hay un relato en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con una persona paralítica, una persona que hacía 38 años no se podía mover y se encontraba en una zona del templo donde había una piscina y aparentemente, habitualmente había de vez en cuando un movimiento en las aguas y se entendía que bajaba un ángel de Dios que sanaba a la persona que se llegaba al agua. Y esta persona, por ser paralítica y no podía moverse sola, nunca llegaba. Y Jesús viendo, porque observando a la gente que había ahí, se acercó a él y le hace una pregunta que parece media obvia, ¿no? Porque le pregunta, ¿quieres ser sano? Un hombre de 38 años paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre, ¿qué le contestó? Claro, él contestó, sí, como diciendo, sí quiero, pero no tengo nadie que me lleve a la piscina, ¿no? Y me meta en el agua. Quiero, pero no puedo, algo así, ¿no? Entonces Jesús le dice a él, levanta tu lecho o tu camilla y anda. Y se nota que recibió el impacto de esas palabras, creyó lo que Jesús le dijo y se levantó y empezó a caminar. Y esa pregunta es válida para nosotros también hoy, porque muchos vivimos mal. Vivimos mal en muchos sentidos. O vivimos mal en nuestras emociones desordenadamente, vinimos mal en las finanzas, vinimos mal en las relaciones interpersonales, vivimos mal espiritualmente porque nos sentimos perdidos en la vida y probamos con distintas cosas para ver si podemos encontrar alguna paz en la vida. Vivimos mal hasta mentalmente, intelectualmente, porque tenemos un cúmulo de ideas en la cabeza, pero un matete tan grande que estamos como en la niebla, ¿no es cierto? Y estamos perdidos. Y la pregunta de Jesús sería, ¿quieres ser sano? ¿Quieres vivir sanamente? ¿Quieres cambiar tu vida y en vez de vivir mal, comenzar a vivir de otra manera? Quizás más ordenadamente, más serenamente, con más paz, con más orden en la vida, en la casa, en las familias, con el dinero, con la vocación. ¿Se puede lograr eso? Entonces Jesús nos haría hoy la misma pregunta, porque nos ve a algunos andando, caminando, pero otros medios tirados como en el piso y en un lecho, ¿no? Medios paralíticos, lamentando que no podemos vivir o caminar o andar en la vida y esperando que alguien nos saque del pozo, que alguien venga y nos saque del pozo. Pero siempre es interesante porque hay gente que le conviene vivir en el pozo, vamos a ser honestos. Les gusta vivir en el pozo, les gusta que la gente les tenga lástima, les gusta que la gente los esté ayudando, les gusta manipular los sentimientos y la vida de los demás alrededor de uno para vivir. Y es un modo de vida que puede resultar práctico y cómodo para muchas personas. Entonces, por eso tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Queremos ser sanos? Si no queremos, por más que vayamos a un psicólogo, un psiquiatra, por más que vengamos a una iglesia, no hay nada ni nadie
ni Dios que pueda hacer algo, porque si tu voluntad no está abierta y coopera con el proceso y la sanidad que Dios te quiere ofrecer, no vas a lograr nada. ¿O no? Por eso constantemente hacemos un incentivo a abrir el corazón, abrir la mente, comenzar a ser un poco más pequeño en cuanto a nuestro yo, por así decirlo, para comenzar a escuchar lo que Dios tiene para decirme y recibir y de alguna manera comenzar a creer y a vivir lo que Dios me está diciendo. Pero el desafío siempre es el mismo. ¿Quieres ser sano? Y al hacer estos 50 días estamos hablando y pensando en distintas facetas de la vida y lo que sería una vida sana para nosotros, ¿cierto? Entonces la pregunta quiero que siempre la tengamos esta, que Jesús le hizo a ese hombre y Jesús nos hace hoy. ¿Quieres ser sano? Porque si quieres, de parte de Dios te dice, puedes. Levántate, toma tu lecho, no sé cuál será tu lecho, toma tu vida, párate y comenzá a caminar en fe, en obediencia, porque yo te voy a bendecir y ayudar. Y de alguna manera es el mensaje de la Biblia. Dios vino al mundo para perdonarnos nuestros pecados, para ofrecernos una nueva vida en Cristo, olvidando de alguna manera lo que está por detrás y comenzando a dar pasos en una nueva vida en Cristo. Uno de los textos que teníamos para aprender de memoria la otra semana era que si somos nuevas criaturas, al creer en Cristo, todas las cosas viejas pasan y van pasando y todas son hechas nuevas. Y ese es el desafío entonces que tenemos en estos 50 días, ¿verdad?, de transformación. Así que hoy vamos a hablar acerca de cambiando nuestra vida, cambiando la manera de pensar. Esta es la idea del tema de hoy y para esta semana. La idea entonces, si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que permitir que Dios cambie nuestra manera de pensar. Porque de alguna manera estamos admitiendo, reconociendo de que nuestros pensamientos gobiernan nuestras acciones y hasta a veces nuestros sentimientos. Dice este texto que es de alguna manera base para todo lo que estamos haciendo en estos 50 días. En otra versión o otra traducción dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Todos necesitamos renovar nuestra mente, nuestra cabeza, la manera que encaramos y enfocamos nuestra vida. Y de alguna manera, al comenzar una nueva vida en Dios, comenzamos a ver la vida de una forma diferente y comenzamos a pensar diferente. Así que el tema para esta semana va a ser este: ¿cómo cambiamos nuestra manera de pensar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Tema difícil, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a seguir. La pregunta es, ¿por qué tengo que administrar mi mente? ¿Me hago yo responsable de lo que pienso? ¿Me hago cargo de lo que pienso? Y si tengo que cambiar, ¿por qué entonces tengo que aprender a administrar mi mente? En primer lugar, porque mis pensamientos controlan mi vida. Dice el texto, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. La mayoría conoce este texto de otra manera, que del corazón emanan la vida. Del centro de cada uno del corazón emana la vida. Y de alguna manera es como decir, de tus pensamientos controlan tu vida. Tus pensamientos controlan tu vida. Entonces este es un primer punto, ¿no? ¿Por qué administrar mi mente? Porque mis pensamientos controlan mi vida. En segundo lugar, porque en mi mente hay una guerra. Hay un conflicto. Todos vivimos una guerra en nuestro interior. El apóstol Pablo lo decía de esta manera:
amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. En mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y esta es una realidad que el apóstol Pablo reconoce en su ser. Esto está dicho en términos de nuestra vida en relación a Dios, ¿no? Y el pecado, pero creo que todos aquí entendemos que en nuestra mente hay como una batalla, una lucha entre lo que sé que es bueno y lo que quiero, que es lo mejor para mi vida, y hay algo que me hace pensar negativamente y destructivamente. Y la Biblia adjudica ese poder al poder de lo que llamamos pecado, que sería una actitud de rebeldía hacia Dios. Y toda persona, y cuanto más quiere acercarse, más duro se le hace a veces la batalla. Después hay victorias, ¿no es cierto? Pero uno se da cuenta que en su mente hay un conflicto entre lo bueno y lo malo, las cosas que nos conducen hacia la vida y lo que Dios quiere para nosotros, y cosas que nos tiran abajo y nos dañan y nos hacen mal. Así que bueno, ese es el segundo punto. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado, dice el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, ¿por qué tengo que administrar mi mente? Porque es la clave para la paz y la felicidad, ¿verdad? El poder dominar o controlar mis pensamientos y mis actitudes es clave para lograr paz y felicidad. Dice el apóstol Pablo también en su carta a los Romanos, dice, permitir que la naturaleza pecaminosa, o sea, lo que me tira abajo en mí mismo, les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y esta es una verdad que podemos comenzar a disfrutar en nuestra vida. Nuestra naturaleza a veces nos invade y nos tira hacia pensamientos destructivos, dañinos para nuestra vida. Pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y sobre todo cuando comenzamos a vivir en una comunión más cercana con Dios, con la presencia del Espíritu de Dios, va influyendo sobre nuestra vida y nuestra mente y nos va llenando con pensamientos que conducen a paz y a felicidad como producto de eso. ¿O no? Tendríamos que hacer un alto y pedir a algunos testigos que pasen aquí, ¿no? Si encuentran que todo esto que dice el apóstol Pablo, lo dice la Biblia, es verdad o no, si funciona o no. Pero lo normal sería que una vez que comenzamos a caminar con Dios, nuestra mente se va renovando y de alguna manera, hasta casi milagrosamente, mi mente se va llenando con pensamientos de confianza, de paz, de benignidad. Y voy comenzando a vivir una calidad de vida interior distinta a la que tenía antes. ¿O no? ¿O no? Por eso hay gente que no renuncia jamás a la vida espiritual con Dios, porque ha encontrado un tesoro para su vida, para llevarnos a vivir una vida interior, por más que pasen cosas duras por afuera, pero interiormente tengo acceso a paz y un contentamiento interior que solo Dios nos lo puede dar. Así que con más razón entonces tenemos que aprender a administrar nuestra mente para que nos enfoquemos en aquellas cosas que nos conducen a un bien para nuestra vida. Bueno, 3 decisiones diarias para una mente saludable. 3 hábitos o decisiones diarias que me ayudan a mantener entonces una mente saludable. Primero, debo alimentar mi mente con la verdad. Por ahí lo que voy a decir suena un poco categórico. Pero en el mundo hay muchas ideas. Hay muchas ideas, ideologías, filosofías, religiones que pasan por verdad. Y alguien dirá, como dijo Poncio Pilato, ¿no? ¿Y la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces marcó un camino
Y ahí tú tienes que tomar una decisión. ¿Comienzas a creer y recibir la verdad de Dios para tu vida o no? Más allá de eso yo no tengo la verdad. Cristo es la verdad. Dios tiene la verdad. Lo que puedo hacer es invitarte a caminar o transitar un camino en Cristo para ir conociendo su verdad para tu vida. Entonces, ¿qué hago para tener entonces una mente saludable? Primero, alimentar mi mente con la verdad. Jesús, recuerdan cuando fue tentado en el desierto, fue tentado, confrontado por el diablo, y tuvo que recibir propuestas del diablo que parecían verdad o media verdad. Y Jesús le contestó: la gente no vive solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le responde al diablo con esto, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El diablo estaba proponiendo transformar, estaba haciendo un ayuno largo en el desierto y transformar piedras en pan. Dice, si sos hijo de Dios, tenés el poder para hacerlo, ¿por qué no lo haces? Y aflojás con el hambre. Y dijo, no, porque no vive de pan el hombre, sino de cada... Y Jesús prefería confiar entonces para su vida en la palabra de Dios. Y esta es una realidad que cada uno comenzamos a conocer. En vez de el pan, a veces material, comenzar a depender del pan espiritual, que es la palabra de Dios que llega a nuestra vida. Y así como comes todos los días para alimentar tu cuerpo, necesitamos alimentarnos de una palabra verdadera para nuestra vida cada día. ¿Cuándo debo alimentar mi mente con la verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo necesito estar alimentándome de la verdad de la palabra de Dios. El salmista dice, este Salmo 119, para los que quizás no conocen tanto, ahí está, anda esto. El Salmo 119 es un salmo largo en los salmos y cada texto del salmo habla acerca del valor de la palabra de Dios, la ley de Dios y el beneficio para nuestra vida. Pero dice ese, me levanto temprano, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día, dice también el salmista. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras, dice también el salmista. Y creo que también es una realidad que venimos o vamos conociendo para nuestra vida, el valor, la fuerza y la luz y la serenidad que nos trae la palabra de Dios a nuestra vida. Ahora, yo sé que para muchos, quizás esto, la Biblia, porque estamos aquí hablando de cosas que están contenidas en la Biblia, ¿no es cierto? Este libro, ¿no? Pueden ser difíciles de conocer porque no conocemos o no sabemos cómo leer la Biblia, ni cómo agarrarla y por dónde empezar. Entonces, para ayudarnos, me gustaría este domingo que viene, no, el otro, más temprano en la iglesia, si antes del culto, quizás una hora y media antes, ofrecer una clase, una charla introductoria. ¿Qué es la Biblia y cómo leerla? Por lo menos para saber dónde empiezo, qué miro, dónde está el índice, ¿no? Qué viene antes, qué viene después, cuál sería más o menos la historia, y así uno se puede ubicar y conocer y aprender y saber dónde leer las cosas que a uno le hace bien. Así que bueno, ya vamos a circular esa información, pero creo que es útil para muchos, ¿no es cierto?, para poder acercarse a esto que al principio es un misterio, la Biblia. Seguimos entonces. En segundo lugar, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Y esto es el poder, la influencia de la Biblia o las palabras de la Biblia sobre mi vida. Me mantiene la calma por las promesas y la vida que ahí están contenidas, aún frente a situaciones conflictivas. Debo entonces, en segundo lugar, decisiones diarias para una mente saludable. Debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. Dice así,
Ahí voy a leer el texto. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, dice el apóstol Pablo. Pero los que son controlados por el Espíritu solo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Y tenemos en nuestra vida, para nuestra vida, 3 enemigos, 3 fuerzas de batalla en nuestra mente. La primera es mi vieja naturaleza. Uno que es lo que Pablo decía antes, ¿no? Uno quiere ir hacia lo bueno, lo espiritual, lo correcto en su vida, pero hay algo como que tiene en sí mismo que lo arrastra hacia abajo. Y la Biblia de eso llama nuestra vieja naturaleza, la manera de ser que tenemos cada uno de cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Una forma de ser gobernada por nuestra autonomía, independencia, rebeldía a Dios. Y este cambio, este proceso implica para nuestra vida dejar estas cosas viejas y dejar nuestra naturaleza vieja que sigue influyendo sobre nuestra conducta. Así que bueno, en primer lugar, tenemos un enemigo con el cual tenemos que batallar en nuestra vida, que es nuestra vieja naturaleza. En segundo, acá dice, me doy cuenta, dice el apóstol Pablo, en mis miembros de mi cuerpo, que hay otra ley, que es la ley del pecado, y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa solo piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y ahí Pablo está diciendo, ¿no? O me enfoco en las cosas viejas mías que me tiran para abajo, o pongo mi mente en las cosas de Dios que de alguna manera me levantan y me proyectan hacia cosas buenas en mi vida. En segundo lugar, tengo otro enemigo, y esto para algunos le va a parecer, algunos lo han comprobado y otros les va a parecer bastante radical. Es lo que llamamos el diablo o Satanás. La visión bíblica, digamos, del mundo es que tenemos fuerzas de bien en Dios y fuerzas de mal. Hay maldad en la vida y en el mundo. Y bíblicamente la maldad está personificada. No es una fuerza neutral, es persona o grupos o fuerzas espirituales de maldad. Satanás es enemigo real. Es enemigo real. Satanás, diablo, tiene varios nombres. Pero hay una fuerza real que se levanta contra todo lo bueno y se opone a lo bueno de Dios y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y algunos han comprobado esta realidad y esta lucha en sus propias vidas. Pero aparte de la razón por la cual a veces tenemos dificultad para levantarnos, caminar y andar en la vida y andar en fe en lo que Dios quiere para nuestra vida, es porque tenemos un enemigo que busca derrotarnos. Algunos, si oímos demasiado lo que nos dice el diablo en la mente, caemos. Pero podemos aprender a resistir al diablo y de alguna manera tener victorias personales sobre su influencia en nuestra vida, para que ya no nos tire para abajo, sino podamos entonces en Dios encontrar victorias. Y nos guste o no, es un aprendizaje espiritual que todos necesitamos hacer. El diablo ataca nuestra mente, llena nuestra cabeza de mentira, de miedo, y nos quiere de alguna manera tirar hacia abajo, derrotarnos. Pero en Cristo tenemos también la palabra, tenemos la fe, la confianza y la ayuda de la presencia de Cristo para vivir en una victoria. Así que esa es en segundo lugar. Y en tercer lugar, a veces aquí está el texto. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Esto lo dice el apóstol Pablo, que de alguna manera no ignora las artimañas o las estrategias que usa el diablo para destruir. Y a veces hay que avivarse, hay que aprender a conocer cuáles son los puntos flacos en el cual a mí personalmente me puede hacer daño el mal en mi vida, ¿verdad? Para resistir esa tentación y resistir y tener una victoria.
Así que bueno, en tercer lugar tenemos el enemigo, que es el sistema de valores del mundo. Y esto creo que tenemos todos que reconocer, que a veces la sociedad, el mundo, la cultura influyen negativamente sobre nuestra vida. Si bien el hombre ha producido muchas cosas buenas y positivas para nuestro ser, hay cosas que a veces nos tiran para abajo. Ahí nos estamos bombardeados por estímulos en la vida, de cosas que nos distraen, nos desvían y nos atrapan, que puede ir desde el consumismo, a los falsos conceptos de éxito, de belleza personal, o sea, de tantas cosas que esclavizan y no nos permiten vivir en paz y en libertad. La influencia entonces de los sistemas de valores en el mundo también a veces se vuelven en contra y nosotros tenemos que aprender a filtrar y a resistir esto. Así que 3 enemigos: nuestra vieja naturaleza, Satanás y el sistema de valores en el mundo, que de alguna manera también batallan en nuestra mente en contra de nuestra vida. Todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí hay mucho contenido para analizar, ¿verdad? De cosas que nos dañan. Vivimos en este mundo, pero no luchamos con los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Estas son palabras del apóstol Pablo. Y básicamente está diciendo que en nuestro ser a veces se constituyen como fortalezas espirituales que impiden que podamos desarrollarnos y crecer espiritualmente. Y les quiero proponer que estas fortalezas se basan en mentiras que llenamos nuestra cabeza. A veces son mentiras heredadas de nuestra propia familia y formación, mentiras que a veces el propio diablo siembra en nuestra mente y que de alguna manera impiden a que nos levantemos y seamos las personas que Dios quiere que seamos. Anoté algunas. Una mentira sería pensar y decir: Dios no existe y no se le puede conocer. Y si bien puede parecer eso como un razonamiento, a la vez se constituye en nuestra mente y nuestro espíritu como una fortaleza que se resiste a lo que Dios nos quiere enseñar o mostrar. Otra mentira. Soy malo o mala. No valgo nada en la vida. Y a veces eso viene de situaciones en la vida, de una crianza, porque alguien nos lo dijo constantemente. Típicamente hay personas por ahí que han sufrido abuso en su vida, que sienten y se arrastran por la vida sintiendo que no tienen valor alguno, que no merecen nada. Y hay ahí, a partir de una situación de vida, una mentira que se aloja en la mente y se constituye como una fortaleza que impide, por más que alguien me diga que me quiere, que confía en mí, no puedo superar y no me puedo levantar. Y son típicamente esas mentiras que Dios puede trabajar en nuestra mente para soltarlas y liberarnos de ellas. Otra mentira: no puedo, soy incapaz. Hay una oportunidad en la vida, personal, afectiva, emocional, laboral, y yo pienso para mí, no puedo. Ni lo intento, porque ya perdí antes de ir a jugar el partido. Porque el no puedo es más fuerte de que, bueno, sí puedo y lo voy a intentar, ¿no? Y son mentiras que hemos recibido y que se han alojado en nuestra mente. Soy culpable. Soy culpable. Quizás soy culpable de algún accidente, soy culpable de
algún fracaso personal, soy culpable de un error que afectó mi vida y afectó a otros, soy culpable de una mala decisión, soy culpable de haber sido preso de un vicio por mucho tiempo que destruyó a mi familia. Y es como que pensamos que porque soy culpable no merezco ni el perdón de alguien y mucho menos el perdón de Dios, porque soy culpable. Y tengo que pagar por las culpas por el resto de mis vidas. Y si bien a veces sí pasan cosas por las cuales nos sentimos culpables o responsables, también hay perdón, también hay liberación, también hay oportunidad, también hay afecto, hay cariño, hay la posibilidad de pensar de otra forma sobre mi vida y creer que Dios me va a dar una nueva oportunidad. ¿Se dan cuenta esto de las mentiras que nos atrapan y como que hacen, la idea es como una fortaleza, ¿vieron? Un castillo fuerte que nadie puede penetrar? Bueno, hay una estructura de ideas en la cabeza que se forman como una fortaleza, que para penetrarlas, bueno, se requiere de un ejército casi, ¿no? Para poder destruir esa fortaleza. Lo que dice el apóstol Pablo, que eso no, es algo que Dios hace espiritualmente. No es un fenómeno humano, yo no le puedo ir a pegar por la cabeza a alguien, no seas tarado, no pienses así, pensá positivo, o le estoy afirmando que es tarado, ¿no es cierto? Y lo hundo más todavía. Es otra la manera en que Dios trata con nuestra vida para levantarnos, para liberar, para reconocer aquello que me daña, para darme una nueva oportunidad. ¿Se dan cuenta cómo a veces vivimos esclavos en nuestra cabeza, en nuestra mente, de pensamientos totalmente insalubres cuando no deberíamos y no necesitamos? Y uno podría seguir con algunas mentiras, ¿no es cierto? No me aman, Dios no me ama. Algunos piensan eso. Y vienen a la iglesia y igual les cuesta creer que Dios les ama, en el fondo. Lo profesamos, pero no lo sentimos ni lo disfrutamos. Muy bien, y uno podría pasar al otro extremo, ¿no? Hay personas que piensan que son todo. No estoy hablando de porteños, ¿no? Pero como que son invencibles, que pueden todo, que son los mejores en el mundo y tienen un ego tan grande que no pueden ver también su limitación y finitud en la vida. Sería otra mentira que uno puede llegar a creerse de sí mismo, ¿cierto? Así que bueno, hay mentiras y Dios nos propone ser liberados y liberarnos para pensar de acuerdo a la manera en que Él quiere que pensemos. Vamos rapidito. Vivimos tentación y esta lucha en la mente muchas veces se presenta como una tentación en nuestra cabeza. Y la tentación, dice en la Biblia, que lleva unas fases, ¿no es cierto? Hay personas que, por ejemplo, viven presas del alcohol, ¿no? Entonces, o fármacos, o bueno, uno podría pensar otras cosas, pero siguiendo ese ejemplo, ¿no? Nace siempre una tentación a partir de un deseo personal, individual. Entonces la primera fase es esta, un deseo. La persona que bebe o bebe más de la cuenta no bebe porque está obligado. Primero bebe porque tiene ganas. Y así con cada tentación hay una parte propia de nuestra naturaleza de las ganas. Hay gente que sueña lograr muchos éxitos, pero le gusta dormir. A la hora de levantarse para hacer un poco de ejercicio, ponerse a trabajar, es más fuerte el sueño y bueno, mañana lo empiezo, el régimen, mañana empiezo otra cosa. ¿Se encuentra? ¿No? Entonces, está ahí el proyecto, pero el deseo del descanso y de no esforzarse es más fuerte que la persona. En segundo lugar, hay una duda, y esto se refiere más a nuestras tentaciones espirituales. ¿Realmente dijo eso Dios? Y esto se refiere a la primer tentación, que lo tenemos como modelo en la vida. Ustedes recuerdan todos de Adán y Eva. No dije Eva, Adán y Eva, porque después le pego a las mujeres, pero Adán y Eva. Y los dos cayeron de esto. ¿Por qué? Porque Dios dijo, pueden disfrutar de todo en la vida, pero de esto no deben comer. Y viene el diablo y les dice, ¿pero realmente dijo Dios eso? Entonces esa semilla de duda
siempre la planta el diablo, el maligno, en nuestra mente. Dudar de lo bueno. Si Dios dice, te amo, te quiero y tus pecados, no importan los que sean, son todos perdonados. Dios lo dice. Y hay una vocecita que dice, bueno, pero ¿realmente ¿es real eso para mí? ¿Es real eso para mí? ¿Dios me va a perdonar a mí viendo que tuve un aborto o que maté a alguien o que... ¿Es real para mí? Y uno duda de lo que Dios dice. Y ese juego entra el diablo a jugar en nuestra mente. Y es por eso lo que decía antes, a veces uno tiene que incorporar la disciplina de pararse en la verdad de Dios para nuestra vida, para entonces poder dar ese paso adelante. En tercer lugar, la decepción. ¿Por qué? Porque uno finalmente cree la mentira del diablo. No, es imposible que Dios me ame a mí y comienzo entonces a darle más crédito a las ideas del malo en vez de creer lo que Dios tiene para mí. Dios me promete que me va a sacar del pozo, me va a ayudar, y yo dudo de que Él lo va a hacer. Y entonces en vez de poder salir adelante, me hundo, porque termino creyéndole más a la duda y al enemigo que a la verdad de Dios para mi vida. Y en tercer lugar, la desobediencia y la derrota. Termino no obedeciendo, no creyendo, no siguiendo el consejo de Dios para mi vida. Y ahí sí experimento entonces la derrota y la desobediencia. Y se hace así un círculo negativo en mi vida. ¿Viste? Yo te dije que no servía para nada, que Dios se olvidó de mí, que a mí no me ayuda. Pero nosotros entramos en el juego del diablo para nuestra propia vida y terminamos entonces derrotados. Muy bien, dice el salmista, siempre me esforzaré por obedecer tus mandatos hasta el final. La persona que va conociendo entonces el valor de la palabra de Dios para su vida, la persona que va conociendo la verdad de la palabra para su vida, se va enfocando y esforzando de siempre creerle y obedecer al Señor hasta el final. Y uno se da cuenta en el tiempo que Dios tiene razón, que la verdad y la promesa de Dios se va cumpliendo en mi vida. Seguimos entonces. Decisiones diarias para una mente saludable. Debo enfocar mi mente en las cosas correctas. ¿En qué puedo pensar? Y estas son recomendaciones bien espirituales y bíblicas, vamos a decirlo así, para mi vida. Primero, pienso en Jesús. Constantemente, la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento nos llevan a pensar en el modelo de vida que ofrece Jesús para nosotros. Él es nuestro maestro, nuestra guía, nuestro ejemplo. Entonces nos toca a nosotros observar al Señor, escucharle y seguirle. Ten siempre presente a Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Al joven Timoteo, ten siempre presente a Jesucristo. Y el autor de esta carta a los Hebreos dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Piensen en Jesús. Lo bueno, lo lindo de pensar en Jesús, que Jesús, Dios se hizo hombre en Cristo y vivió como nosotros todas las dificultades de la vida. Pero no fue derrotado, sino al contrario, supo cómo enfrentar y superar la tentación, la oposición. Entonces, de alguna manera, Jesús mismo es mi inspirador, quien me anima, me conoce mi fragilidad y me ayuda y me orienta para ser vencedor. En segundo lugar, pienso en los demás. Lo peor que me puede pasar es vivir una vida centrada en mí mismo, nada más. No pienso en los demás, pienso solamente en cómo los demás me pueden beneficiar a mí. Y si un día me pongo del otro lado y digo, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a otra persona a vivir mejor, a ser feliz, a superar tal o cual situación? Cada uno debe velar o pensar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.
Y parte de una mente saludable es poder ocuparse de otras personas en mi vida y no estar solamente centrado en mí mismo. ¿Qué haces tú por los demás? ¿Qué haces tú por los demás? ¿Participas de alguna comunidad, de algún proyecto, de alguna ayuda hacia otros? Para olvidarte de tu propia vida y enfocarte en la vida de otros. De alguna manera es lo que queremos o aspiramos a hacer una comunidad como esta. No solamente venir un domingo y participar de una reunión, sino también ocuparnos de otras personas en necesidad. Pensemos en maneras de motivarnos, dice también Hebreos, unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y también los va a sorprender, pienso en la eternidad. Tenemos que aprender a pensar en las cosas que trascienden esta vida y este mundo, en cosas que son permanentes y eternas. No toda la vida es lo que vivimos en los 70 y pico de años que acontecen aquí en la tierra. Cada uno tenemos una parte que es eterna y vamos camino hacia la eternidad. Y hay decisiones y formas de vida que uno toma ahora, decisiones importantes que afectan nuestra proyección eterna. Y la Biblia habla mucho de esto. No solamente a enfocarnos y pensar y preocuparnos de lo temporal, sino también de lo eterno. Y para yo tener una estabilidad en lo temporal, tengo que aprender a pensar en la dimensión de trascendencia y de eternidad, ¿o no? Porque eso pone en perspectiva el presente que estoy viviendo. Y el Señor entonces nos anima. Dice Pablo a Colosenses, piensa en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Finalmente, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y este es un texto y es un concepto maravilloso, porque eres tú el que limita en tu vida lo que puedes llegar a experimentar y hacer con Dios. ¿Se entiende lo que digo? Si piensas en chiquitito, vas a vivir en chiquitito, por más fe que tengas. Pero el apóstol Pablo dice, ningún ojo ha visto, ustedes no han visto, ni tampoco se han imaginado lo que Dios tiene preparado y lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y está en nosotros tomar la decisión de pensar saludablemente de acuerdo a los consejos de Dios o seguir pensando negativamente en nuestro mundo chiquitito, enfermo, destructivo y autodestructivo. Yo les animo, y me animo a mí mismo, ¿no?, de romper los moldes, de salir de las mentiras mentales y permitir que Dios cambie y transforme nuestra mente. Y de alguna manera podamos tener una visión y una fe que trasciende todos los límites que yo conozco y me pongo, o los demás me quieren poner a mí. Y vivir y navegar, ¿no?, espiritualmente en ese mundo sin límite que Dios nos está dando a nosotros. ¿Podemos hacerlo? Es un lindo desafío, así que bueno, trabajemos en esta semana sobre estos temas, les invito a participar y sigamos escuchando lo que Dios me da desafiando a mí mismo a cambiar o a transformar. No nos amoldemos a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, que Cristo ya está operando en nuestro ser. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por esta promesa, ¿no?, que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y ninguna mente, aún aquí, aún la mía, Señor, hemos imaginado lo que tú tienes preparado para los que te aman. Y Señor, queremos recibir en esta noche toda esa bendición, todo ese mundo maravilloso que tú tienes prometido para cada uno. Ayúdanos a abrir nuestra mente, despojarnos, Señor, de nuestra vieja vida, a confiar y a creer en Cristo, recibir su perdón y su amor, para vivir, Señor, en paz, para vivir
en seguridad y para vivir, Señor, en fe y en confianza de las cosas que tú vas a hacer en nuestra vida. Señor, bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los que estamos aquí en esta noche. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Muy bien, que así sea para nuestra vida. Antes de irnos...